¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía. Pues bien, hasta el día de hoy, en el curso de Historia ya habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado, claro, diversos aspectos, ¿no? Con diversos puntos de la historia. Al inicio, cuando empezamos las clases nada más, presentamos lo que era el antiguo régimen, ¿no? Las monarquías absolutistas, la Europa absolutista. A este rey que acumulaba todo el poder de todo el Estado, ¿no? Gobernaba todo, que gobernaba las leyes, la justicia, los militares, todo. Por otro lado, teníamos también a la iglesia, que tenía bastante poder también, no poder político al nivel de los reyes y la nobleza, pero esta iglesia, ¿no? Que igual percibía los impuestos del pueblo, tenía la capacidad de impartir la educación, diversas cosas. ¿Ok? Ahora, esto era preponderante durante la Edad Media, lo que hicimos el año pasado, espero que aún te acuerdes. Sin embargo, para esta época, recuerda que la Edad Media ya estaba acabando, prácticamente estaba por su etapa final, ¿no? Va a surgir, bueno, ya había surgido en realidad, va a tener mayor relevancia un grupo político muy importante, un grupo social muy importante. Tendría que ser el tercer estado, o la burguesía, que ya lo hemos mencionado largo y tendido. Bien. Luego de ese mes, el primer mes que mencionamos, ¿no? La Europa absolutista, mencionamos más características con respecto a la burguesía, ¿no? Su conformación, sus ideas, un poco el capitalismo mercantil, cómo fue que influyó, también las ideologías y un poco las revoluciones que se fueron dando, ¿no? La última clase, la pasada. Bien, entonces ya hablamos un montón con respecto a la burguesía. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes en la historia, no solamente de Europa, sino en la historia universal. ¿Ok? La historia a nivel general. Tenemos que entender este tema, tienen que entender este tema, porque es demasiado relevante para los próximos. Para entender nuestra independencia, para entender la independencia de Estados Unidos, la independencia de los demás países de Europa, para entender la caída del antiguo régimen, para entender la nueva edad contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, una vez sabiendo esto, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa. Muy bien, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es básicamente un proceso de luchas, ¿bien? Un proceso de luchas dirigidas ¿por quién? Por la iglesia, no, por la burguesía, ¿ok? Dirigidas por la burguesía para acabar con el antiguo régimen. Tú ya sabes que es el antiguo régimen, hemos hablado largo y tendido de ello, ¿bien? Y tomar el control del Estado. Punto aquí. Primero, quiero mencionar algo. Muchos de los términos que hemos mencionado aquí, términos, conceptos, ya lo hemos mencionado y hablado un montón en las clases anteriores, así que para no hacer muy largo el video no voy a redundar en esos temas, simplemente los voy a mencionar y se acabó. Yo supongo que tú has repasado y los conoces muy bien. Listo, continuamos entonces. La burguesía aprovechó la crisis social, había crisis social en Europa, en Francia, ¿no? Para conseguir apoyo masivo. Vamos a desarmar esto. Primero, un proceso de luchas, ¿no? Un proceso de luchas no son de forma pacífica, las luchas son de forma violenta, así que ya tienes por ahí el concepto. Dirigidas por la burguesía, ¿no? Parte del tercer estado, que tenía poder económico pero no tenía poder político, ¿ok? Para acabar con el antiguo régimen, ya lo conoces, y tomar el control del estado. Si quieres el control del estado, no solamente quieres el control de un pedacito de estado, no, quieres un control de todo el estado, de todo el sistema judicial, legislativo, ejecutivo, ¿no? Educativo, de salud, todo. Todo lo que tenga que ver con el Estado lo quieres acaparar, lo quieres tomar. Bien, la burguesía va a querer esto, ¿no? Y para lograrlo, no solamente lo van a hacer ellos, sino necesitan un apoyo masivo, necesitan mucha gente. Y en un momento te explico cuánto. Bien, la burguesía aprovechó la crisis social. Francia estaba pasando por una crisis social, no había mucho dinero, la gente francesa era muy pobre, no tenían que comer, comían pan todo el día, pan, chicos, comían pan todo el día, ¿no? Y era totalmente contrastado con la vida en el palacio del rey, ¿no? El rey tenía un montón de cualidades, tenía un montón de facilidades y todo lo tenía al alcance en la mano. Sin embargo, unos kilómetros más allá, cerquita, ¿no? Estaba el pueblo que se moría de hambre, literalmente, ¿no? Y la burguesía se va a apoyar de esta gente, ¿no? Esta gente muy pobre,
para tomar el poder y para iniciar estas luchas revolucionarias. Bien, causas. ¿Cuáles fueron las causas principales de la Revolución Francesa? Por favor, atento. Primero, la aguda crisis social, que la menciono un poco por acá. Aguda crisis social y fiscal, o sea, de dinero, debido a los gastos militares. ¿Gastos militares de quién? ¿De la burguesía? No, del rey, de la nobleza francesa, ¿no? Y el despilfarro de la corte de Versalles. Francia se había enfrentado constantes veces con Inglaterra, ¿no? Y en estas guerras generalmente había perdido o perdía bastante dinero. Bien, Francia recién estaba fresquita, había salido de la guerra de los 7 años, ¿no? Y estaba sin mucho ingreso económico, no tenía mucho respaldo económico, es la palabra, respaldo, ¿no? Sus ahorros estaban bastante pequeños, ¿no? Y encima la nobleza, el rey, la reina, la nobleza en general, la familia, despilfarraba, ¿no? En diversos acontecimientos, ¿no? Cuando el rey se despertaba por las mañanas, tenía que haber una ceremonia y se gastaba dinero. Cuando el rey y la esposa se acostaban en la cama, también una ceremonia, un montón de dinero se gastaba, despilfarraban la plata. Bien. Segundo punto, los fuertes impuestos afectaban al pueblo. ¿Qué impuestos? Mira, como el Estado no tenía dinero, ¿no? El gobierno, la monarquía no tenía dinero y no podía, digamos, darse jugársela, ¿no? No podía correr el riesgo de invertir en otras cosas con otros países. ¿Qué hacía? Lo más fácil, cobraba impuestos. ¿A quién? A la población, a la gente que de por sí no tenía mucho, le pedían impuestos, ¿no? Que pague los impuestos. Por ejemplo, tienes una chacra, ya la mitad o el 25% de tu chacra para el reino y cosas así, ¿no? Que paguen dinero. Y estos impuestos obviamente van a afectar al pueblo, porque de por sí es gente que no tiene dinero y le vas a pedir más dinero. Eso provoca molestia y más crisis social. Tercer punto, el gobierno absolutista de Luis XVI. Bien. Luis XVI es hijo de Luis XV, ¿no? O Maravilla. Había adoptado las mismas ideologías. Entonces había tenido, ¿no? Había planteado un gobierno absolutista. ¿Qué es absolutista? Tú ya lo sabes, pero igual te lo menciono porque es necesario. Bien. Quiere decir que él va a concentrar todo el poder para el rey. Educación, justicia, leyes, gobierno, decisiones, todo lo toma el rey. ¿Ok? Todo lo hace el rey. Ahora, otra causa fue que la burguesía por años, ¿no? había estado o estaba marginada del poder político. La burguesía ya era un grupo bastante fuerte. Mira, la Revolución Francesa se da en el año 1789. Ya tenía más de 100 años la burguesía conformada y bastante sólida. Tenían poder económico, pero no tenían poder político. Entonces la burguesía al ser marginada, al ser discriminada del poder, también va a plantearse estas ideas de revolución. ¿Bien? Otra causa más, la gran sociedad estamental, ¿no? Esa pirámide social de 3 estados que ya tú conoces, ¿no? Estaba organizada ¿en qué? En función de los intereses del primer y segundo estado. ¿Cuál es el primer y segundo estado? Primer estado, el rey, ¿no? Segundo estado, la nobleza y el clero. ¿Ok? Esta pirámide social estaba fundamentada y basada ¿para qué? Solamente para beneficiar al rey, su familia y la iglesia. Pero el tercer estado, que era la población más grande, y aquí donde te doy los datos, ¿no? Estaba bastante afectada. ¿Ok? El primer y segundo estado, es decir, el rey, la reina, su familia, los nobles y la iglesia, estaba conformada solamente por el 3% de la población. Sin embargo, el tercer estado, y anótalo con lápiz lo que te digo, estaba conformada por el 97%. El 97% de la población era parte del tercer estado. Burgueses, campesinos, obreros, trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, te preguntarás, ¿pero cuánta población había? En Francia, más o menos, aproximadamente, habían 26 millones de personas. 26 millones de personas. Y solamente la nobleza, el rey y el clero era el 3%. Lo demás, puro tercer estado. ¿Okay? Entonces te das cuenta de la gran cantidad de gente que está pasando hambre, que la está pasando mal, es demasiado.
y por mucho tiempo. Bien, entonces el Luis XVI va a ser quien lo sufra todo, ¿no? El rey Luis XVI. A ver, ¿cuál fue, como te menciono siempre, ¿no? Siempre detrás de todo lo que haces hay una manera de pensar. ¿Yo por qué dicto clases? Bueno, porque a mí me gusta, ¿no? Entonces es mi manera de pensar. Ahora, ¿qué hay detrás de la Revolución Francesa? ¿Qué se pensó? ¿Qué idea se difundió? Difusión de la Ilustración, ¿no? Y esto vas a hacer un trabajo con respecto a esto. ¿Qué decía la Ilustración o en qué se basaba la Ilustración? La Ilustración se basaba básicamente en criticar al antiguo régimen. Bien, criticar al antiguo régimen, criticar estas ideas. Criticar, ¿qué ideas? Las ideas de que existe un rey que tenga todo el poder centralizado, que tenga todo el poder para sí mismo. No, la Ilustración difundía y quería la libertad para todos los individuos, que todos tengan por igual, que ninguno tenga más que otro, que todos tengan derechos a participar en política. La Ilustración decía esas cosas. Y eso no se pensaba, o sea, ya, no, eso lo hace el rey. Estaba muy normalizado. ¿Te das cuenta? Entonces, la Ilustración va a promover una nueva forma de pensar. Y las personas de la burguesía principalmente impulsada por el tercer estado, van a adoptar esta forma de pensar. Y como van a pensar de esta forma, se van a motivar más para tratar de solucionar sus problemas. ¿Bien? ¿Cuáles son los representantes de la Ilustración? Principalmente 4, hay un montón. Yo pongo 4. Tenemos a Montesquieu, filósofo, Voltaire, filósofo también, Rousseau, filósofo, Diderot, filósofo también. Los 4 son filósofos. Sería muy interesante que lleven el curso de filosofía, es bastante bueno, chicos. Bien, por acá se promueve también la enciclopedia, ¿no? Que promueve la integralidad, ¿no? Que todos los cursos sean íntegros para todas las personas, pero ese es otro tema. Vamos con el proceso por allá.